Hola, ¿qué tal amigos de la orilla del miedo? Sigamos escuchando junto a José el resto de su historia. Agradecemos mucho su paciencia y comprensión por haber dividido esta historia en 3 partes. Si no has escuchado las otras 2, te pedimos encarecidamente que regreses, ve a nuestro canal y en la sección de videos escucha la primera y la segunda parte. Así podrás entender lo que sigue a partir de aquí. Y de nuevo, con todo el gusto, los invitamos a escuchar y tomar asiento en la orilla del miedo. Iniciamos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Espero que no los esté aburriendo con tanto cuento, pero todo el contexto es necesario para la relatoría de lo que sucedió. De otro modo, quedarían cabos sueltos. No se sabría con exactitud el por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Mi madre llegó a mi casa poco antes de lo que ella me había dicho, y al entrar, me abrazó y caminó por la casa. Me dijo: "Estoy segura de que aquí está. No la he visto, pero la puedo sentir y casi la puedo oler". Entonces, mi madre se metió a mi cocina y se puso a preparar café. Yo sabía que cuando ella estaba de visita y se ponía a preparar café, es porque estaba por aparecer una plática muy larga. Podría hacer una observación sobre mi vida o un chismecito del pueblo, pero sin duda alguna sería una plática larga. Eso era indudable. Me sirvió mi café y ni me preguntó ni nada. Yo sabía que era inútil combatir contra ella cuando el modo mamá estaba activado, así que me senté en la sala y empezamos a hablar de cosas sin importancia, mi trabajo, el clima. Entonces yo le pregunté el motivo de su viaje y ella me dijo: "Ya sabes que ese es parte del tema, pero no te me adelantes". Muy ceremoniosamente puso mi taza de café en la mesa de centro de mi sala, se sentó junto a mí y dio un sorbo a su café antes de contarme lo que les voy a contar. Resulta que esta señora, esta bruja, no había aparecido de la nada en el pueblo. De hecho, había nacido allí, al igual que mis padres. Ella creció como amiga de mi mamá. La conoció desde que eran niñas. Jugaban juntas, jugaban en el río, se contaban chistes, eran buenas amigas. Pero, como siempre lo hemos dicho, la vida es incierta. La vida siempre se encarga de acomodar las cosas de formas misteriosas. No sabes si está bien o no. Puede molestarte o tal vez alegrarte, pero la vida tomará su rumbo y a veces no es el que prefieres. Cuando mi madre se hizo novia de mi papá, ella tenía alrededor de los 17 años y mi padre es un poco mayor que ella. Pero en esas fechas, mi madre y aquella mujer ya se habían distanciado. No eran enemigas ni se caían gordas, no se peleaban, no se deseaban mal, pero ya no eran las mismas personas que siempre estaban juntas y se conocían los secretos. La vida las distanció. Al poco tiempo de novios, mi madre quedó embarazada de mí, y mis padres aún no se habían casado, por lo que en casa de mis abuelos esto no fue bien visto. Mi padre sacó a mi mamá de aquella casa y se hizo cargo de ella, pero fueron tiempos muy difíciles. Tuvieron muchos problemas para encontrar dónde dormir, qué comer o simplemente a quién recurrir. Recuerden que la imagen de mi madre estaba manchada. En esos pueblos y en esos tiempos así era. Quizás hoy no, pero antes así era. Por lo que aquella mujer les ofreció a ambos un techo temporal, no para siempre, pero sí mientras podían mejorar su situación. Al no haber más remedio, mis padres agradecieron el favor y aceptaron el gesto. Cuando mis padres vivieron en aquella casa, aún no se le decía la bruja. Eso vino después, pero es parte de esta historia, así que si ustedes me lo permiten, seguiré contándoles. Mi madre se hacía cargo de la casa de aquella persona que les había brindado apoyo. No dejaba que su amiga hiciera nada de qué hacer, pues a modo de agradecimiento, y aunque no fuera nada fácil, mi papá, con el tiempo, logró conseguir empleo y empezar a apoyar a mi madre y a la arrendataria que tenían. Nunca les pidió dinero, es más, ni les permitía llevar algo o comprar algo extra, solo lo de ellos, que cada quien aquí se haga cargo de sí mismo. Aquella señora estaba siendo muy buena anfitriona,
Sin embargo, a mi madre se le encendieron varias alarmas a los pocos días de vivir en aquella casa. Mi madre notaba que aquella amiga suya comía muy poco, y mira que eran pobres los tres, y decir que un pobre come poco es casi exagerar. No eran los tiempos de hoy, no estaban en la ciudad donde la comida abunda y casi se estira. Nada de eso, en aquellos tiempos la comida se aprovechaba al máximo, y aquella amiga de mi madre apenas tomaba bocado, pero no se veía desnutrida ni desanimada. De hecho, tenía muchísima energía. Todos los días salía al monte a caminar y regresaba antes de que mi papá volviera. Ese fue otro detalle que llamó muchísimo la atención de mi madre, porque nunca le contó a dónde iba, solo salía de la casa y siempre volvía con las manos vacías. Generalmente, cuando vas al monte, vas a cazar, quizás a revisar algunas trampas o juntar hierbas, pero ella simplemente se iba y volvía. No había nada más que decir, y aunque mi mamá se lo dijo alguna vez a mi padre, él simplemente se limitó a decirle que no se anduviera metiendo en las cosas de aquella mujer, todavía que les daba un techo. Deberíamos casi de estar agradecidos con ella. Otra cosa que parecía muy extraña, que mis padres nunca se pudieron explicar, eran unas caminatas nocturnas. Aquella mujer llegaba en la tarde a su casa, cenaba cualquier cosa, muy poquito como ya les había dicho, cualquier bocadito de comida, y volvía a salir en las noches. De esto mis padres estaban muy conscientes, porque a esa hora ya estaban casi dormidos. A decir verdad, pareciera que ella se esperaba hasta que mis padres no hicieran ningún ruido. Después se levantaba, se escuchaban algunos pasos, se oía que ella se movía por la casa y de repente, silencio. Ya nunca la escuchaban volver. Simplemente cuando ellos despertaban, ella ya había llegado. Así fue pasando el tiempo en aquella casa, y poco tiempo antes de que yo naciera, aquella mujer los reunió en la mesa donde cenaban y desayunaban todos juntos. Les dijo que era necesario que tuvieran una charla. Mis padres pensaron que les iba a decir que ya era hora de que se fueran, que ya no quería que estuvieran ahí, y ellos, aunque no estaban en la mejor circunstancia, ya estaban preparados, se habían preparado para ese momento. Habían juntado un poco de dinero y tenían ya visto un lugar donde vivir, pero querían aprovechar al máximo la hospitalidad de aquella mujer. Además, les daba un poco de pena o vergüenza simplemente decir gracias y adiós. Cuando ese día se sentaron en la mesa con aquella mujer, ni siquiera sabían cómo decirle que ya se querían y que podían irse. Creyeron que ella les haría el trabajo más fácil. Y sí lo hizo, pero no por lo que ellos pensaban. La señora no le dio muchas vueltas al asunto. Los miró por un corto tiempo, primero uno, luego otro, y les dijo: sé que están batallando, y saben ustedes que van a seguir batallando. Les vengo a ofrecer un trato. Quédense con la casa y además les voy a dejar un buen dinero, lo suficiente para que vivan una vida tal vez no de ricos, pero sí una vida muy cómoda, una vida donde no tengan que trabajar esclavizados. Y sumándole que aparte tendrán un techo donde vivir, definitivamente no hay manera que digan que no a esta vida de comodidad que les ofrezco. Mis padres se voltearon a ver y quedaron confundidos. En verdad, no esperaban una propuesta de ese tipo, era totalmente inesperado. Mi padre fue quien rompió el silencio y la cuestionó acerca de ese trato. Le agradeció muchísimo lo que les había dado hasta ese día, la ayuda cuando más la necesitaron, de hecho algunas risas y conversaciones diarias, la amistad sobre todo, pero no lograba entender por qué les ofrecía eso que ella mencionaba. No mira que ellos tuvieran algo que ella quisiera. Entonces, sin asomo de duda, aquella mujer miró a mi madre y le señaló su vientre. Quiero al chamaco, les dijo, así sin más, quiero al chamaco, les dijo. Me lo voy a llevar y no nos van a volver a ver. Simplemente deben decir que me lo robé o pueden decir que lo perdiste y que yo me fui a la capital. Pueden decir lo que quieran. Solo déjenmelo y sus problemas de aquí en adelante desaparecerán. Ustedes pueden hacer otro, no pasa nada, pero yo sola no puedo hacer otro. ¿Qué dicen? Mi padre, según mi mamá, me cuenta que se enojó muchísimo. Su rostro se desfiguró y
Solo porque es un hombre de esos recios de antes, de palabra y honrado, no le metió un chingazo a la señora. Simplemente se puso de pie y muy tajantemente le agradeció muchísimo todo lo que hasta ese día ellos habían aprovechado. Le dijo a mi madre que preparara sus cosas para irse. Mi madre se puso de pie sin mirar a aquella señora. Solo se dirigió a la habitación donde ellos dormían, empacó y se fueron. Creo que está de más explicarle que mis padres jamás volvieron a tener contacto con aquella señora. De hecho, ni le hablaban, pero se enteraron que tuvo un esposo. Tardaron muchísimo tiempo, pero lograron encargar un bebé. No fue un embarazo feliz. El bebé murió en el vientre de aquella mujer. Ese día, aquel hijo de la bruja no logró ver la luz del sol, ni respirar el aire de mi pueblo natal. Y a los pocos días, el esposo desapareció. En el pueblo se corre el rumor que ella había matado al bebé y al esposo. Los hombres que habían venido el día de su funeral no eran sus hijos, eran simples familiares que buscaban quedarse con aquella casa. Mientras mi madre me contaba todo esto, pocas veces tomaba café. Mi madre casi siempre estaba mirando el suelo. Parecía como si le diera vergüenza contar esto, y por la naturaleza de su embarazo y su extraña amistad con aquella mujer, entendí por qué nunca antes me lo había contado. Y me dijo: está interesada en ti, hijo, desde siempre. Intentó suplantarte con un hijo propio, pero no lo logró. Cuando vio que su bebé no era igual a ti, estoy segura que lo mató, y en algún arrebato mató a su marido. No lo sé, pero casi te lo puedo asegurar. Algo de aquella frase se me clavó en la mente y no me aguanté. ¿Igual a mí? ¿A qué te refieres, mamá?, le pregunté. Ay, mijo, no cabe duda que tú ya no eres un niño fácil de engañar, ni yo soy la audaz mujer que era. Ya se me van las cabras al monte y me distraigo muy fácil. Levantó su taza de café, la rellenó y volvió a tomar la posición de narradora. Y me dijo: aquella señora te buscó muchas veces, pero no iba personalmente a buscarte. En los primeros días de tu nacimiento, nosotros te teníamos cerquita de nosotros, dormías a un lado de nuestra cama y a veces en medio de nosotros dos, y seguido veíamos una sombra parada ahí junto al lugar donde tú dormías, junto a tu cuna. ¿Te acuerdas? Era un Moisés de mimbre muy bonito, pero cuando tu padre o yo veíamos aquella sombra, nos despertábamos uno al otro y le decíamos groserías para que se fuera. Pensábamos que era un fantasma o algo así. Jamás nos lo imaginamos. A veces que estábamos acostados los tres en la cama, sentíamos como alguien se sentaba en la orilla de nuestra cama. En una ocasión, no sé si fue porque estaba yo muy dormida, pero abrí los ojos y te vi frente a mí, allí donde te había dejado, pero pude ver cómo tu cabello se movió, como cuando alguien acaricia el cabello de otra persona y lo vuelve a acomodar. Eso lo pude ver más cerca de lo que estamos tú y yo ahorita. Lo vi con mis propios ojos. Pero el interés de aquella mujer tenía un sentido. Ella había visto algo en ti que yo aún no conocía. Cuando empezamos a ver esas sombras seguirte, no me lo has preguntado, pero supongo que no es de tu importancia ahorita. Pero como sabes, tus abuelos y yo tenemos una muy bonita relación. Con el tiempo se fue sanando. En esos días, precisamente, tu abuela llegó a nuestra casa y yo pensé que venía arrepentida y que quería conocer a su nieto. Tu papá siempre me decía: tu mamá podrá estar todo lo enojada que quiera, pero en cuanto vea al niño, se le va a pasar todo. Y creí que ese día había llegado. Pero no fue así. Ella tocó la puerta de la casa y en cuanto abrí, sin siquiera mirarme, se encaminó hacia adentro y me dijo: debí haberte enseñado mejor. Eso me lo dijo mientras me pasaba por un lado y entraba a mi casa. Yo pensé que me reprocharía tu nacimiento de nuevo. Cuando iba yo a decirle algo, ella simplemente levantó su mano y me calló sin decir una palabra. Aún recuerdo lo que me dijo. Mi madre era una curandera, usaba su poder para sanar. Nosotros venimos de una larga estirpe de mujeres muy poderosas.
Yo no ejercí nunca nada, pero me enseñaron. Contigo decidí mejor no enseñarte nada. Pensé que sería lo mejor, pero ya veo que no fue así. Mi madre no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era algo real? ¿Era cierto eso que le decía a mi abuela? Y si así era, ¿por qué se lo decía ahora? Y si no era cierto, ¿por qué le mentiría con algo así? Mi mamá no terminó de formularse estas preguntas en su mente cuando mi abuela le dijo: tu niño está marcado. De hecho, será un poderoso curandero si se lo permites. En una mujer la magia es poderosa, pero en un hombre es más. Son muy raros y son más fuertes que nosotras. Por eso esa pinche mujer quiere a tu bebé, lo quiere formar de acuerdo a sus creencias. Por eso lo visita todas las noches, ya lo está adiestrando. Quiere que sea un niño rebelde, regañado y frustrado, para que crezca con remordimientos y así sea fácil de moldear. Estaban apenas entrando en plática, ya sentadas en la mesa de la cocina, cuando empezaron a caer cosas de los humildes muebles que mis padres tenían. Mi madre las levantaba y mi abuela se reía. ¿A poco no te has dado cuenta?, le preguntó mi abuela de mamá, y todavía le dijo: si eres igual de bruja que muchas, pero no lo sabes manejar. Mi madre recordó muchas cosas de su infancia, como flashazos. De repente adivinaba cosas, de repente encontraba cosas, de repente adivinaba cosas, o encontraba otras. Sabía cuándo cosas sucedían muy lejos de ella, a pesar de no tener modo de conocerlas. Y entonces todo encajó, y mi abuela le dijo ya para atajar el tema: ¿la corres tú o la corro yo? Mi madre se puso muy nerviosa. De por sí ya estaban todas estas revelaciones, pero con aquellas palabras se puso más nerviosa aún. No sabía cómo reaccionar. Se sentía llena de ganas de pelear y dar batalla, pero no sabía cómo empezarla. Yo creo que mi abuela le vio la cara. Vio su cara de confusión y le dijo: no te preocupes, tú sabrás qué hacer en el momento. Si lo estás pensando ahorita, es porque la curiosidad y la energía están despertando dentro de ti. Solo no tengas miedo. Eso que viene a tu casa no es tan fuerte como crees, solo que es muy persistente. Dice mi madre que esas fueron las últimas palabras que mi abuela tocó al respecto. Se levantó, le dio un beso a mi mamá en su mejilla y otro en la frente, y se fue. Mi mamá empezó a mezclar hierbas, empezó a hacer rezos en la casa. En aquel Moisés o cuna donde yo dormía, puso un amuleto que ella misma fabricó. Ella no sabía cómo, pero los hacía. Sentía que estaba guiada por manos que no eran las suyas, y ella se dejó llevar por aquellos instintos. Mi madre dice que cuando mi padre se enteró de todo esto, él se empezó a distanciar poco a poco, hasta que fue mucho, como si le hubiera dado miedo. Nunca la dejó de amar, ni un solo día. Al contrario, cada día su amor se hace más fuerte. Así eran los hombres de antes, los de verdad, esos que son fieles y leales a su mujer. Pero la distancia se dio. Él respetaba mucho a mi madre cuando se trataba de este tema. Con todas las medidas que tomó mi madre en esta situación, empezaron a reducirse las apariciones y las intromisiones nocturnas. Yo crecí y mi madre pensó que todo esto se había acabado. Ella fue más consciente de su don, pero no lo practicaba mucho. Dice que solo lo usaba cuando tenía oportunidad en su vida diaria. Nada de usarlo para los demás, solo sucedía de manera espontánea. De repente lograba saber cosas y se prevenía. Se despertaba y limpiaba la casa antes de que llegaran las visitas, cosas sencillas como esas. Así terminó de nuevo la segunda parte de su historia, de su relación con la bruja, y ahora que lo mencionaba, le dije: a veces yo sentía que ya debía volver a casa porque tú estabas preocupada. Solo me miró y me sonrió. No bastaron más explicaciones. Estábamos conectados. Y me dijo: por eso no es necesario visitarte ni llamarte tanto, mijo. Estamos unidos de una manera muy especial. Después de eso, mi madre y yo nos abrazamos, y fue un abrazo que recordaré el resto de mi vida. No el abrazo, fue el sentimiento. Sentí un calor, sentí un amor, sentí a mi madre como nunca la había sentido.
La entendí de repente. No le di la razón, no le di la contraria, simplemente la entendí, como se entienden aquellas cosas que antes se critican. Y ahora simplemente las entiendes y las aceptas como parte de tu entorno. Ese día, mi madre y yo fijamos un lazo que nunca se rompió. Pero un abrazo no puede ser eterno, aunque así lo quisiéramos en muchas ocasiones. Nos separamos y mi madre me dijo: cuando ella estaba viva tenía ciertas limitaciones, ahora estoy segura que tiene muchas menos. Es más fuerte y yo más débil. Tendremos que hacerlo juntos. Así como una vez tu abuela me lanzó a la batalla sola, hoy me tocará lanzarte a ti, pero no irás solo. Es diferente, y además de todo, quiero estar contigo y apoyarte. Después de estas palabras, mi madre me contó todo su plan, desde el inicio hasta el fin. Me explicó el porqué de cada elemento que se usaría, me explicó cómo usaríamos cada cosa, y pasamos buena parte del día buscando todo lo que necesitaríamos en mercados y preparándonos para la mañana siguiente. Me dijo mi mamá: en la noche es cuando más activa está, porque le da energía, pero si la gasta durante la noche, en la mañana será un buen momento para atacarla, para buscarla sin necesidad de esperar a que venga. Será en la mañana. Por hoy, dormiremos juntos tú y yo. Ahorita ya debe de saber de qué se trata todo, y estará molesta por los planes. Ella vive aquí contigo, hijo. Aún recuerdo esa noche. Fue una noche muy pesada. Ninguno de los dos podíamos dormir. Se oían ruidos inusuales. Hasta les podría decir que escuchábamos voces, pero la verdad es que no estoy seguro de esto. Y no sé si la sugestión de la plática del día estaba influyendo, así que simplemente no dije nada y mi madre tampoco. Simplemente esperamos hasta que a cada quien el sueño nos venció. A la mañana siguiente, mi madre fue la primera en despertar. Cuando yo me levanté, todos los muebles de mi sala estaban echados a un lado. Hasta el tapetito estaba recogido, los sillones, la mesa, todo. El suelo estaba limpio, y en la pared mi madre había colgado algunas imágenes religiosas. Había hecho un círculo con sal en el suelo de aquel cuarto. Le pregunté de broma que si no íbamos a desayunar primero, pero me lanzó una mirada muy seria, una mirada que me lanzaba cuando yo era niño, y quería decir que en ese momento ella no quería bromear de nada, solo quería que se le obedeciera. Me cambié de ropa y me puse una más cómoda, tal cual habíamos hablado. Ni siquiera tomé agua, debía estar lo más ligero posible, así que le di la señal a mi madre de que estaba listo, y ella estaba en una mesa a la orilla de la sala, rezando y remojando unas ramas con un rosario en su mano. Con un dedo me señaló aquel círculo de sal, dándome a entender que me metiera. No sé qué me pasó, pero justo cuando iba a entrar, sentí un repudio muy grande hacia aquel espacio, hacia aquel círculo. Me sentí un poco asqueado y miré a mi madre. Estaba a punto de decirle que todo esto era una babosada y que debíamos terminarlo ya. Pero todo esto estaba hablado. Sentí como si fuera una lucha dentro de mí. Desde dentro de mí también sentí que ella me estaba intentando dominar. Y en ese momento me pregunté, ¿cuántas veces no habrá tomado decisiones por mí aquella señora, aquel espíritu? Me senté dentro del círculo y mi madre empezó a rociarme con las gotas de agua que salían de un ramal que tenía preparado. Lo volvía a mojar con agua bendita y seguía rociándome. Me puse de pie y encendí un sartén, al cual le echó unas brasas encendidas y otros ramales, otras ramas que no sé cuáles eran. Empezó a echar muchísimo humo y lo puso debajo de mí, entre mis piernas, en el suelo. Yo cerré los ojos porque aquel humo era muy fuerte. Sentía que se me metía, sentía cómo me quemaba. Mi madre me pidió que me quitara mi camisa y me pasó un huevo por todo el cuerpo. Cuando acabó, lo rompió en un bote grande de agua, y así lo hizo de nuevo, con unos 5 huevos más. Estuvo diciendo cosas como: si no eres bueno, no estás invitado, aléjate a tu lugar. Este espacio es para energías positivas. Si no eres de ellas, no estás invitado, lárgate, en nombre de Dios Jesucristo te lo ordeno. Cosas así. Y así estuvimos mucho rato.
Perdí la cuenta de las veces que mi madre alimentó aquel sartén con más hierbas, pero el humo empezó a hacer algún efecto raro en mí. Me empecé a marear. De repente, de nuevo algo dentro de mí me dijo: no estás mareado, se está aferrando a ti, aún tiene mucha fuerza, pero están ganando, continúen. No sé por qué pensé eso, pero abrí los ojos y sentí como si me fuera a desmayar. Logré afianzarme rápidamente sobre el suelo, plantando mis 2 pies firmemente. Mi madre volteó a verme y me dijo: vamos bien. Recuerdo que mi mamá estaba sudando mucho, le corría sudor por toda la cara y se veía muy cansada, cuando de repente me dijo con un susurro: ya, no te muevas. Y entonces se desmayó. Sentí el impulso de ir a abrazarla, pero esto ya estaba hablado. Sabíamos que esto iba a pasar. Yo sabía que debía permanecer aquí, en ese círculo, donde estaba de pie. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero me sentía de repente muy cansado. Y entonces me quedé donde estaba y le grité a mi mamá por su nombre. Le grité muy fuerte. Aunque esto que estaba pasando ya estaba hablado, sabíamos que pasaría. Existía la posibilidad, por supuesto, de que se hubiera intoxicado por el humo, era muchísimo, o tal vez que se hubiera desmayado de cansancio, no lo sé. Había muchísimos escenarios posibles, pero esto sabíamos que podía suceder. De repente, y con una energía que sacó no sé de dónde, se endereza. Se quedó con sus rodillas pegadas al suelo, sentada, pero con los ojos cerrados. Se acomodó el pelo y giró su cabeza hacia mí. Y me dijo, aún recuerdo aquellas palabras, con la voz de mi madre me habló, pero no era ella. Me dijo: ¿qué pasó, muchacho? Si vamos tan bien, ¿ya no me quieres? Mi madre me había advertido sobre esto. Me dijo que cuando aquel espíritu se manifestara, intentaría hablarme, y como solo ella estaría ahí, lo haría a través de ella, e intentaría convencerme para aceptarla permanentemente junto a mí. Si yo aceptaba aquello, todo sería en vano. El poder del linaje de mi familia se perdería, mi camino se torcería permanentemente, y todo lo que habíamos pasado habría sido inútil. Me recalcó mucho esto, quizás porque sabía que ella no estaría presente cuando esto sucediera, quizás porque ella recordó cómo aquella bruja los había tentado con algo muy bueno hace muchos años. Mi madre no sabía qué pasaría, pero sí fue muy clara conmigo. Confío, hijo, en que tomarás la decisión correcta. Aquella mujer que tenía frente a mí, sentada en el piso, se veía igual a mi madre, pero no era ella. Estaba girada hacia mí, pero tenía los ojos cerrados, pero sentía como si me estuviera viendo. Y me volvió a repetir lo mismo. ¿Ya no me quieres? Yo le contesté: nunca te he querido. Si hubiera sabido que estabas aquí, desde antes te habría corrido. Aquella mujer que se veía como mi madre me dijo: no digas esas cosas, tú y yo tenemos mucho tiempo juntos, gracias al buen equipo que hemos hecho, hemos llegado tan lejos. Y fácilmente, no eches a saco roto el poder que tenemos los dos juntos, podemos hacer muchas cosas. No todo puede ser siempre blanco o negro, tarde o temprano se deben unir fuerzas para alcanzar un bien mayor. Tu madre no lo entendió, pero así es como suceden las cosas. Acéptame, por favor, te prometo que no te arrepentirás, tendrás todo lo que quieras sin dar nada a cambio, solo debes dejarme guiarte. Ni siquiera me vas a ver, simplemente me vas a escuchar de vez en cuando, como un instinto, como un susurro, como algo que está junto a ti pero no lo ves. Ahora que somos conscientes el uno del otro, todo será más rápido, más fácil e increíblemente más poderoso. Extendió su mano hacia mí y yo me empecé a poner en cuclillas. Ella seguía extendiendo su mano y su cabeza se movía al mismo ritmo que yo me agachaba para poner mi cara frente a la suya. Les juro que parecía que me estaba viendo. Y ella seguía con sus ojos cerrados. Puse mi cara al borde del círculo de sal y me acerqué lo más que pude a ella, sin salir de aquella protección que mi madre había hecho para mí. No, y ya vete, que quiero hablar con mi madre, le dije. Y en tiempo cero, su cara cambió.
Su ceño se frunció. Le empezó a temblar un cachete. Se notaba súper furiosa. Casi puedo decirles que su cara en un segundo cambió hacia otra que no era la de mi madre y luego volvió rápidamente. No recuerdo bien eso, está borroso en mi mente, pero casi creo que lo vi. Sus labios querían abrirse, pero parecía que no podían. Entonces yo le dije: ya no pienso darte más oportunidad siquiera de estar cerca de mí, mucho menos que tomes mi energía. Esas fueron palabras que mi madre me había recomendado usar. Ya no quiero que tomes mi energía. Ya no quiero que tomes mi energía. Fue muy clara mi mamá. Y después de esta palabra simplemente le dije: ¡vete! Pude ver cómo ladeó su cabeza hacia la izquierda y emitió un gruñido gutural, inhumano, un sonido de ultratumba, un sonido escalofriante, largo y profundo. Sentí como aquel ruido o aquel sonido hacía temblar todo a mi alrededor y todo mi cuerpo. No sé si temblaría alrededor, pero mi cuerpo lo sentí temblar y sentí como si estuviera temblando todo a mi alrededor. No sé si era un grito de furia o dolor, pero era imponente. Me sentí pequeñísimo, me sentí desprotegido. Sentí que ya nada podría hacer ante esa fuerza. Luego, sin más, abrió lentamente los ojos. Me preparé para ver unos ojos negros totalmente, o tal vez rojos, de los que saldrían bolas de fuego o cosas así. Pero cuando los abrió, eran los ojos de mi madre. La sentí de nuevo junto a mí. Pero por instrucciones de ella misma, no debía yo de salir del círculo, ni mucho menos tocarla, hasta que me diera la palabra clave. Intentó hablarme, pero su voz se oía como si hubiera tenido la peor de las gripes. Se escuchaba muy ronca, agarrosa, no podía emitir palabra alguna. Lo estaba intentando, lo intentó durante 1 o 2 minutos. Se frotaba la garganta, cerraba los ojos en señal de dolor, pero la palabra no había salido aún de su boca y yo estaba empezando a desesperarme. De repente, lo dijo, entre aquella voz rasposa como si se hubiera tomado toda la cerveza del mundo y cantado todas las canciones del mundo en una sola noche. Así, ronca, me dijo el nombre de mi abuela, y yo salí del círculo de un salto para abrazarla. Cuando di el primer paso afuera, vino un pensamiento a mi mente: es una trampa. Ahora que lo pensaba, no era una palabra muy difícil de adivinar, pero en su sencillez estaba su complejidad. Rápidamente sentí como mi madre estuvo conmigo. En el primer abrazo, sentí cómo estaba mi mamá conmigo, y la duda desapareció por completo. Hoy en día me comunico casi todos los días con mi madre, y no por medio de teléfonos o computadoras. Tengo un contacto real, un vínculo estrecho con ella. De vez en cuando le hablo y le digo: ¿sentiste esto? ¿Sentiste aquello? Y ella solo se ríe y me lo confirma. Ella también me manda señales muy seguido. Lo único malo es que no pude darle la sorpresa de mi matrimonio. En cuanto le llamé y ella levantó el teléfono, me dijo: felicidades, hijo, ella es una buena mujer. Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @Orilla del Miedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.